Hola descalzos y descalzas, ¿cómo están? Mi nombre es Sil y hoy les traigo las lecturas de noviembre. Fueron un montón, pero les cuento que el mejor no está acá porque justo fue en digital. Quédate y te las cuento. Se termina el año y en noviembre leí, como siempre, muchas novelas. Ustedes saben que es lo que más me gusta, pero además también leí ensayos. Uno de ellos tiene que ver con este país maravilloso, Japón perdido. Es una historia donde el escritor Alex Kerr, que es un historiador y un ensayista, nos va a contar las características del Japón milenario. Él va a decir que es una de esas ciudades donde se está perdiendo la magia. La realidad es que si vos querés saber cómo era Japón en la antigüedad y qué cosas tienen que ser conservadas, es una obra maestra, una joyita que tenés que tener en tu biblioteca. Nos va a contar sobre las raíces, sobre la cultura de la sociedad, sobre los valores, sobre lo que se perdió y sobre lo que se mantiene. Es un ensayo de no ficción que fue escrito originariamente en 1993 y que fue reeditado, revisado en el 2015. Y el escritor nos hace de guía por una nación que él intenta recuperar. Si sos un apasionado de la cultura oriental, Japón perdido es para vos. No solo de datos precisos, como son los periodos históricos japoneses, las dinastías chinas, sino que además tiene un glosario muy interesante y nos va contando fragmentos de la vida de este escritor en donde este país lo marcó. De ahí vamos a seguir con una autora japonesa, Kitchen, de Banana Yoshimoto, que nos va a contar la historia de una joven que pierde los afectos. Es una historia de duelos. Yoshimoto nos mete en la vida de la protagonista, que siendo muy pequeña perdió a su madre y muy pocos años después pierde a su abuela. El problema es que cuando pierde a su abuela queda tan sola que ustedes van a ver ahí una heladera, y es porque ella elige la cocina como lugar para dormir, porque el artefacto, el electrodoméstico, la heladera, es lo que le va a recordar el sonido de lo que alguna vez fue una pequeña, reducida familia. Ella va a sentir que ese sonido del refrigerador la va a acompañar. Hasta que un día un vecino le va a tocar el timbre y le va a ofrecer vivir con él y con su mamá. Una mamá muy, muy particular. Ella está vacía, huérfana, y siente el peso de la existencia. Sin embargo, va a encontrar refugio en este joven y en esta mamá que va a establecer una gran conexión tanto con ella como con ese niño, que de alguna forma materna también, sin ser una mujer. Es un libro muy interesante porque nos va a hablar sobre el transvestismo de una forma muy, muy directa, donde nos va a llegar al hueso y donde nos va a mostrar que los prejuicios pueden terminar con la vida de las personas. No te voy a spoilear más. Además de este relato, Kitchen, también tenés en el mismo libro la historia que se titula Moonlight Shadow. Es una historia bellísima, mucho más corta, que también nos habla del duelo, como hace siempre Banana Yoshimoto, nos está hablando del duelo, esta vez de una joven que pierde a su novio. Y nos va a hablar de una ceremonia, tiene que ver con reencontrarse con ese ser amado, algo que sucede una vez cada muchos, muchos años, cuando las condiciones atmosféricas, pero también espirituales de los dos seres se dan y se coordinan, más allá de que uno esté en un lugar y otro en otro. Esta novela fue publicada en el año 1989 y ahora fue reeditada por Planeta, algo que agradecemos porque no tenemos mucho de Banana acá en la Argentina. Largo pétalo de mar, una historia de romance, una ficción histórica
que nos va a meter de lleno en lo que fue las consecuencias de la Guerra Civil Española, cuando los españoles tuvieron que emigrar y lo hicieron a Chile. ¿Quién va a estar presente en este libro? Neruda, porque Neruda es un diplomático que va a facilitar ese exilio y lo va a hacer a bordo de un barco, el Winnipeg, donde van a estar los protagonistas de nuestra historia. Es una historia bellísima que nos va a hablar del amor entre dos seres, no el amor romántico a primera vista, como estamos acostumbrados en las historias de romance, sino un amor que se va forjando en el tiempo y que va superando los distintos exilios, porque además va a haber un segundo exilio que van a tener que vivir los protagonistas en Chile cuando llegue la dictadura militar y Pinochet. Es un libro que, como dice la escritora, habla específicamente de exilios. Este es el 28º libro de Isabel Allende y fue publicado en mayo del 2019. Yo conseguí esta edición que me pareció hermosa en los kioscos de revistas y acá vamos a conocer la historia del médico Víctor Dalmau junto con su amiga Roser Bruguera, una pianista de la cual se va a enamorar y con la cual va a convivir muchos años. Lo que más me gustó del libro es que te muestra cómo los periodos históricos son circulares. Van cambiando, pero se van repitiendo, independientemente de los partidos políticos y de los líderes. Siempre hay gente que en nombre de las mayorías intenta hacer algo que termina arruinándole la vida al pueblo. Otro libro que leí y que fue súper interesante porque yo no conocía la historia de los poemas, del escritor de estos poemas, se llama Sentencia de Muerte, de Guido Segal. Guido Segal es un guionista, crítico, profesor, curador, documentalista y traductor, que lo que hace es recopilar los poemas de Osip Mandelman, que era un poeta ruso que tuvo que sufrir la persecución de Stalin. ¿Sabes por qué? Porque él hizo un poema donde habla de Stalin y se refiere a los bigotes del dictador y a los dedos como si fueran el bigote cucarachas y los dedos gusanos. Imagínate que a partir de ahí la historia de este hombre es sumamente interesante, te invito a googlearla. Los poemas los conocemos gracias a la esposa de Osip, que fue quien recopiló todos, al menos la mayoría, memorizó 1000 y pudo escribir unos 500. Acá vamos a tener no solamente los poemas de Osip, sino también una especie de radiografía de lo que fue la persecución de la que fue víctima. Él estuvo preso en 2 oportunidades, la segunda murió en una especie de campo de concentración que se utilizaban en aquellos momentos en Rusia, que no eran de concentración literalmente como lo conocemos del nazismo, sino que eran campos retirados donde el frío y el hambre hacían que las personas que estaban ahí presas tuvieran el mismo destino. Él termina casi enloqueciendo, sin embargo, Osip nunca claudica. Y acá, a lo largo de estas casi 60 páginas, no más, vamos a ir conociendo el derrotero del autor. Súper interesante este libro. Otro libro que tampoco tiene que ver con ficción, o sí, es el que te traigo ahora, que es un ensayo que hizo Luisa Valenzuela. Los invito y las invito a ver la entrevista que le hice en Instagram sobre este libro. ¿De dónde vienen las historias? Le pregunté de dónde vienen las historias. Y ella nos cuenta, igual que en el libro, que las historias vienen de lugares que no se pueden definir. Que esa es la gran pregunta. Acá ella va a hablar sobre su experiencia como escritora. Recordamos que es una mujer que tiene más de 80 años, que ha sufrido dictaduras en la Argentina, que ha estado exiliada, que ha dado clases de lengua y literatura en Estados Unidos. Una persona que tiene una trayectoria literaria sumamente vasta e interesante. Ella nos va a contar acá en fragmentos separados por subtítulos, por ejemplo, el elemento sorpresa, por ejemplo,
para qué escribir. Por ejemplo, un escritor es o se hace. Va a escribir sobre la magia del lenguaje, sobre la culpa que eso genera, sobre cómo los personajes a veces, dice ella, no necesitan de una trama desde el principio, sino que se van metiendo en la historia. Y ella lo que nos cuenta en el libro y también en la entrevista es lo maravilloso que es dejar que todo eso fluya. Ella no tiene un guión, una estructura narrativa, no sabe cómo va a empezar una historia y cómo va a terminar. Ella nos cuenta cómo hace dentro de ese caos, si querés, que todas sus historias tengan un final feliz. No en el sentido de que terminen bien, onda Hollywood, sino en el sentido de que ella se sienta conforme con el resultado. Así que si te gusta escribir, este libro es para vos. Te va a dar consignas y te va a mostrar que no hay recetas, sino que hay historias. Y a veces pueden venir de tal o cual lugar. Y por supuesto, no podía escapar a la saga Blackwater. Pero ¿sabes qué? Como me faltan son 6, me faltan los últimos 2, no te voy a hacer una reseña todavía de la historia porque no la tengo acabada. Lo que te puedo decir es algunas cositas. Mientras tanto, si estás en duda de si comprarlo o no. A ver, la historia va sobre un pueblo perdido donde hay una familia, los Casey, y hay una pelea entre dos protagonistas mujeres principales. Toda la saga se va a caracterizar por la disputa entre estas dos mujeres al principio, en los primeros 2 tomos. Los segundos 2 tomos cambian. Pero estas mujeres son la protagonista más joven que aparece de la nada en medio de la inundación y que se casa con Oscar, que es un joven que la encuentra. La contraria va a ser la mamá de Oscar, Mary Love, que la va a volver loca a Elinor, esta nuera que tiene. Sin embargo, son tan malas las dos, o tienen un carácter tan fuerte que no sabemos cuál es peor. De hecho, la editorial está haciendo remeras sobre qué team sos. ¿Sos Elinor, la joven rescatada que tiene características sobrenaturales y que con esas características mata gente? ¿O Mary Love, que es una manipuladora, controladora, obsesiva, que maneja todo lo de sus hijos? Bueno, faltan los otros 2. Por ahora te puedo decir que lo bueno de estos libros, además de que son muy bonitos, es que se leen muy fácil porque están escritos por Michael McDowell, que él era guionista. Entonces estás viendo todo el tiempo las escenas. No se repiten, no es un libro, no es una saga que vos puedas consumir para tratar de encontrar una maestría en el lenguaje. No, pero es una saga que te va a entretener y que va a hacer que todo lo leas rápido y que quieras saber cada vez que termina uno cómo sigue. Es como ver una serie. Así que después te voy a hacer una opinión más fundada cuando termine los 6. Y ahora vamos al mejor de noviembre, que curiosamente no lo tengo en papel porque lo leí en digital. El mejor que leí en noviembre es Betty, que además creo que va a ser el mejor del año. Yo ya lo doy por sentado, el mejor del año. Después vamos a hacer un video sobre Betty, el mejor del 2024. ¿Por qué me gustó tanto Betty? Betty es la historia, la biografía de la mamá de la escritora Tiffany McDaniels. Ella va a contar la historia de su mamá, que se llama Betty y que le da nombre al libro. ¿Cuál es la particularidad de esta historia? Es una historia familiar donde vamos a tener como protagonistas principales a todos los integrantes de esta familia, donde va a haber hombres y va a haber mujeres. Las mujeres van a ser las que van a llevar la voz cantante, excepto por uno de los hombres que se va a destacar a la par de ellas, que es el papá de Betty. Personaje adorable si los hay. Quiero un papá como el papá de Betty. El papá de Betty, el papá Landon, lo que va a hacer todo el tiempo es inculcarle a sus hijos las raíces cherokees, porque ellos son muchos, es una familia numerosa, que vive en Ohio, pero que se ha mudado
varias veces. Porque el padre tiene raíces cheroquis y trabaja de hacer brebajes, lo que se conocería como curandero, y también hace muebles. Es una vida bastante nómade la que llevan, y eso va a traer consecuencias. Hay un hermano mayor que va al ejército y que después vuelve. Hay un hermano más pequeño que hace dibujos de tormentas muy impactantes. Hay otro hermano más pequeño, Lind, que tiene un problema que si nosotros sabemos entender las piedritas que Tiffany McDaniels va poniendo, nos damos cuenta de que padece de epilepsia. Y vamos a tener a las mujeres, que son las protagonistas principales, si querés, porque son las tres hermanas. Betty, que es la única que va a lograr estudiar y tener un título. Y después tenemos a Flossie, que quiere ser una artista de Hollywood. Y tenemos también a Freya. Es un libro sumamente entrañable, muy duro, pero a la vez muy luminoso. Y eso es lo que a mí más me gustó. Cómo un libro tan duro y tan cruel puede ser tan luminoso. Y cómo puede estar contado todo desde la vista de una niña, porque va a ser Betty en primera persona la que nos va a ir contando todo lo que es su infancia y su entrada en la adolescencia. El libro abarca alrededor de los años en los que ella tiene entre 7 y 17 años. Es un libro maravilloso, no se lo pierdan, se los dejé para el final porque quiero que estén pendientes de cuando yo les haga el video específico sobre Betty. Quiero que lo lean, traten de conseguirlo. La verdad es un libro maravilloso. Podría leerles un montón de fragmentos de ese libro. Hay un podcast que hice en Spotify de Descalza Leo y también en YouTube de Descalza Leo, podcast y audiolibros Descalza Leo. Ahí tienen algunos fragmentos de Betty. No se lo pierdan y bueno, espero que les haya gustado estas reseñas, que les haya gustado mi resumen del mes de noviembre, un mes que nos tiene un poco complicados sobre los últimos días porque se viene diciembre, empiezan las fiestas y bueno, hay que empezar a preparar un montón de otras cosas. Como siempre les digo, nos vemos en las demás redes y me cuentan en los comentarios si leyeron alguno, cuál les gustó, cuál no leerían y qué onda esto de leer ensayos, poemas y novelas. Comentarios si leyeron alguno, cuál les gustó, cuál no leerían y qué onda esto de leer ensayos, poemas y novelas. Como siempre les digo, nos vemos en las demás redes y los leo en los comentarios si les gustó en particular alguna de estas propuestas. Nos vemos antes de las fiestas. Chau, chau.